esta mañana me corresponde continuar con las enseñanzas y la verdad que después de oír al pastor Jorge ayer y al pastor Luis, uno dice, bueno, ¿y ahora qué enseño? ¿No? O sea, ¿y yo con qué salgo ahora? O sea, es como que hayan cocinado dos chefs y tú quieres salir con tus frijolitos y tu queso, ¿no? Pero bueno, a veces la comida de la abuela es también muy rica y deseable. ¿Sí? Bien, quiero que abras tu Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 3. Hay una porción muy interesante para nosotros. Jueces capítulo 3 del verso 1 en adelante. Dice, las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Y lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Amén. Esta mañana quisiera hablarte sobre, buscando un tema que pudiera un poquito dar realce a la enseñanza. El tema que escogí es la historia que escribes. La historia que escribes. Jueces nos narra, como ya todos sabemos, los momentos posteriores a la conquista del territorio cananita. Mientras Israel y Josué peleaban y se mantenían firmes en Dios, pudieron conquistar todos aquellos territorios que fueron parte de la promesa de Dios a Abraham. Pero el libro narra cómo después de la conquista, o por lo menos de buena parte de la conquista, la nación de Israel comienza a vivir una serie de ciclos destructivos, ciclos que hablaban sobre el pecado de la nación, cómo el pecado traía subyugación de parte de los enemigos, cómo después ellos clamaban al Señor para pedir libertad, cómo el Señor levantaba un libertador y cómo después de que el libertador trajera paz, Israel volvía otra vez al mismo ciclo, se alejaba del Señor, volvían a pecar, volvían las consecuencias del pecado, volvían a clamar por un libertador, el Señor levantaba al libertador y traía paz. Y así, por varias ocasiones, el libro nos va mostrando cómo Israel en ese proceso va entrando en un proceso de decadencia moral. El libro comienza narrando sobre los últimos territorios que a Israel le quedan de la tierra de Canaán y esas guerras que comienzan a perder producto de su pecado. Pero termina el libro con una guerra interna, una guerra civil. O sea, el libro comienza narrando cómo Israel pelea contra sus enemigos y termina el libro contando cómo Israel pelea contra sus propios hermanos. Entonces, en este proceso, lo que los autores del libro de los Jueces nos intentan hacer ver es que Israel y su pecado eran los verdaderos enemigos a vencer que tenía la nación. Y que no necesariamente eran los cananeos el problema, sino que era, como decía, la decadencia moral en la que el pueblo israelita había entrado. Este libro de Jueces se cree que tiene 2 redacciones principales. Uno es en el reinado de Josías, allá en el año 640, y la redacción final es muy probablemente en el exilio babilónico, allá por el año 586. Y la manera en la que se construyen los libros es que se unifican los relatos. Y en esa unificación de los relatos, los autores van intentando que el libro vaya dando un mensaje al pueblo que va dirigido. Entonces, Israel se encontraba para estos momentos con la esperanza de volver una vez más a la tierra de Canaán, ya que se encontraba en el exilio babilónico. Entonces, los autores de los Jueces lo que intentan es hacerle ver al pueblo, mire, de nada sirve que nosotros volvamos una vez más a Canaán si vamos a seguir con nuestros mismos problemas. Ya nuestros padres conquistaron y perdieron la tierra debido a su pecado y a su alejamiento. Entonces, venzamos nuestros monstruos internos, nuestras propias cadenas, para que luego
conquistándonos a nosotros mismos, podamos volver otra vez más a la tierra de nuestros padres. Entonces, ese es el mensaje que ellos están queriéndole dar al pueblo. Pero como son distintos relatos que, como les digo, los autores van hilando y van unificando, a veces en esos relatos nos encontramos con distintas visiones o interpretaciones de los sucesos. Y este pasaje que hemos leído es una de ellas, porque cuando tú lees otros pasajes, por ejemplo, en siempre pues capítulo 1, en algunos pasajes del capítulo 2 o el capítulo 4, los autores nos hacen ver que los cananitas y las naciones que se quedaron en torno al territorio de Canaán y que fueron un problema para la nación, fueron producto del alejamiento del Señor. Entonces, esa es la primera visión que nos encontramos en el libro. Pero aquí, en este pasaje que hemos leído, nos encontramos con otro punto de vista, que no necesariamente tiene que ser contradictorio, sino más bien yo diría es complementario. Porque lo que el autor nos está diciendo es que esas naciones cananitas, los príncipes filisteos que, por ejemplo, para ese tiempo todavía no existían, ¿no? Los reinos filisteos van a salir bastantes siglos después. Por eso que aquí vemos que el libro ha tenido procesos de redacción, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, los príncipes filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos y todos ellos que causaron grandes problemas a la nación, en esta visión del autor, lo que nos está diciendo el texto es que no necesariamente tienen que ser producto del alejamiento del Señor, sino que él da otra interpretación. Y la interpretación que da es que eran enemigos necesarios, que fueron enemigos que el Señor permitió que se quedaran en torno a el reino de Israel o la nación de Israel para cumplir ciertos objetivos. Y como hemos leído, uno de los objetivos era que las futuras generaciones fueran experimentándose en la guerra. También el otro objetivo es que las futuras generaciones fueran adquiriendo fe y, como dice el autor, fueran siendo probadas. Entonces, aquí hay una enseñanza para nosotros como líderes, y es que, como ayer bien decía el pastor Luis y el pastor Jorge, somos muy buenos los evangélicos pentecostales para echarle la culpa al diablo de todo, ¿no? Y es, si tengo este problema, esto es el diablo. Y comenzamos a atar, a reprender y a hacer todo lo que se tenga que hacer. Pero la verdad es que hay oposiciones y situaciones adversas en la vida que son producto de la voluntad de Dios y que tienen un objetivo para nuestras vidas, para la conformación de nuestro carácter, para la conformación y el fortalecimiento de la visión que Dios nos está dando. Y aquí quiero sacar tres enseñanzas de por qué muchas veces el Señor permite que hayan enemigos, oposiciones, como tú le quieras llamar, que Él considera que son necesarios en nuestras vidas. La primera de ellas es para mantenernos fuertes. Digo conmigo, para mantenerme fuerte. Las batallas pueden sacar lo peor si se enfocan desde el lugar inadecuado. Pero también las batallas y las guerras es donde salen a relucir los verdaderos valientes, los hombres valerosos. Nadie se hizo fuerte sin batallas difíciles. O como dice por ahí el dicho, ningún marinero se hizo experto en mares en calma, sino que Dios conformó y Dios hizo los mejores guerreros a través de batallas difíciles. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Dios con dejar estos reinos cananeos? Es que Israel fuera fortalecido. Entonces, en el ejercicio de nuestro liderazgo, Dios permite situaciones difíciles para que nosotros podamos fortalecer la visión de Dios y podamos crecer. Y creo que de alguna manera todos entendemos esto. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 dice, no, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y dificultades, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Eso porque no lo están leyendo, se lo saben de memoria. Entonces, la prueba de vuestra fe produce. Entonces, vea, ¿cuál es el objetivo de la prueba según Santiago? Es que produce en nosotros un fruto del Espíritu, valores del Señor. Entonces, cuando vienen las adversidades o los enemigos que el Señor permite, lo primero que Él quiere es que nosotros podamos ser fortalecidos a través de esas pruebas. Mal hacemos nosotros cuando queremos que las futuras generaciones no sufran o no vivan dificultades en el ejercicio de la obra de Dios.
A veces yo he visto que hay supervisores que llaman a los nuevos líderes, ¿no? Multiplican la célula y llaman, y entonces se da un problema en la célula. Y ahí anda el supervisor preocupado y diciendo: pobrecito el hermano, mire la gran dificultad que ahora le ha tocado, apenas va comenzando. Y entonces hay supervisores que son en un rollo paterno o materno tóxico, ¿sí? De esos papás que quieren hacer todo por los hijos, ¿sí? Hay alguien aquí que conozca más o menos que es así, que ahí anda viendo cualquier problema, ahí va corriendo a apagar el fuego que el otro ha comenzado a vivir. Se da una situación difícil. Hay un hermano nuevo dentro de la obra del Señor que se le llamó a un servicio, un coordinador nuevo, y entonces allá va intentando el anciano o el coordinador a que la situación no sea tensa, a que la persona no se estrese, a que la persona no viva dificultades. Pero mal hacemos cuando nosotros nos oponemos a que las personas vivan dificultades en la fe, porque es justamente eso lo que ellos necesitan. Son esas batallas lo que han hecho de nosotros lo que somos, ¿sí o no? Los que comenzamos el ministerio, ¿acaso no los hermanos difíciles han logrado en nosotros pues que hoy estemos donde estemos? Todos tuvimos nuestro divisionista, en el caso de los pastores. Todos tuvimos nuestro Judas, gente que comió con nosotros, gente que estuvo ahí, que fue uno de nosotros y se sentó con nosotros a la mesa, gente que mojó el pan en nuestro plato, a quienes nosotros les ofrecimos nuestro corazón, le hicimos parte de nuestra familia, le dimos segundas, terceras, cuartas oportunidades. Pero en un momento en el que menos esperamos, y a veces cuando más vulnerables nos encontrábamos, esas personas sacaron a relucir lo que había dentro de su corazón. ¿Pero qué hizo eso de nosotros? ¿Nos hundió? No, como decía el pastor Jorge ayer, cuando hay un propósito de Dios, el diablo no te puede destruir. Entonces, como dice Romanos, el Señor termina utilizando eso para bien. Ahora, pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos que las futuras generaciones no vivan esa serie de dificultades? Les hacemos daño. Hay una experiencia, no voy a olvidar nunca esa lección que el pastor Jorge me dio, ni se acordará a lo mejor. Estuvimos hace años comiendo y teníamos un proyecto por delante, y yo le estaba hablando y yo le decía: fíjate que queremos hacer este proyecto, no tenemos dinero, así como se pone en un plan victimista, ¿verdad? No tengo oro ni plata, ¿verdad? Pero lo que tienes me lo puedes dar, ¿no? Algo así. Entonces estaba hablándole yo al pastor y le decía: pastor, fíjate que tenemos este proyecto, pero la verdad es que tenemos este problema económico. Y entonces él me escuchaba atentamente, y me dice estas palabras que no las voy a olvidar. Me dice: mira, yo te podría ayudar, pero si lo hago te voy a hacer daño. Y yo le dije: dáñame, no pasa nada. No, eso es broma. Dijo: yo te podría ayudar, pero si lo hago te voy a hacer daño. Y me comenzó, en vez de ayudarme como yo esperaba, a dar consejos. Y me comenzó a decir: mira, lo que tú tienes que hacer es levantar una campaña, hablar con la iglesia, hacer esto. Y me comenzó a mostrar una serie de proyectos. Pero para mí esa fue una gran lección en la vida, porque cuando él me lo dijo de esa manera, o sea, él me dijo: yo tengo la capacidad de ayudarte, pero te voy a ayudar de otra manera, para que en futuras ocasiones tú ya tengas las herramientas para salir por ti solo de esas situaciones que se te van a presentar en el ministerio. Entonces, es lo mismo. Nosotros muchas veces queremos que el supervisor nos entregue, o el líder que multiplica la célula, y el nuevo líder quiere que le entreguen ya 8 personas, unos buenos anfitriones, ¿verdad? Un equipo que te apoye. Y entonces que el líder nuevo llegue y diga: no, hombre, qué bonita esta célula, mira aquí, todo es unidad, todo es una belleza. O sea, que mira aquí, todos oran y ayunan y me tratan como un siervo de Dios. Ese es el entorno en el que todos quisieran estar. Pero si eso fuera lo que se te entregara a ti, ¿sabes qué sucedería? Te terminarías estropeando, te convertirías en un debilucho.
Pero cuando te entregan la casa de la hermana loca, cuando te entregan la casa de aquel matrimonio que solamente se pasa, que cuando los invitados llegan antes de comenzar la célula, lo único que escuchan es grito, hijo de tantas, no sé qué. Y cuando tocan el timbre, Dios le bendiga, hermano. Y el líder dice, ¿dónde me han venido a meternos? Pero entonces ahí en esa dificultad, donde la célula en ese entorno pareciera que no está en un ambiente óptimo, y entonces ahí el líder comienza a ayunar y comienza a orar y comienza a buscar del Señor y comienza a decir, Señor, rompe estas cadenas, esta situación adversa, esta gente haragana que no quiere trabajar, esta gente que no cree en tus promesas. Y entonces el líder comienza a buscar de la presencia del Señor, o comienzas a leer y comienzas a decir, no, yo tengo que crecer, tengo que conseguir algún libro. Y entonces apagas un ratito el Netflix y comienzas a buscar ahí en la librería algún libro que hable sobre células, sobre liderazgo. Y entonces comienzas a leer y te dices, no, mira, esto es lo que está pasando, tengo este problema. Y entonces comienzas a abordar la situación. Pero ¿quién está creciendo ahí? Estás creciendo tú. El Señor permite esas situaciones para que tú y yo podamos mantenernos fuertes, para que podamos fortalecernos. Y escúchame, líderes fuertes producen otros líderes fuertes. En segundo lugar, el Señor deja que los sidonios y los cananitas y los enemigos se queden ahí, para que las futuras generaciones escriban su propia historia. Escúchame, podemos vivir de las historias o batallas del pasado, o podemos decidir experimentar nuestras propias historias. Podemos decidir escribir nuestras propias historias. Podemos estar viviendo de la estela de lo que la gloria de Dios ha hecho en otros, o podemos dejar que el Espíritu Santo comience a realizar dentro de nosotros su obra maravillosa. Porque eso es lo que sucede también, ¿no? Es que a veces cuando se comienza el trabajo de la obra del Señor, ¿qué es lo fácil? Mire, hermano, deme dinero para comprarme un terreno, págueme local por un año, cómpreme unas cuantas sillas, póngame proyector, póngame sonido, póngame todo. Y claro, hay un lugar donde la gloria de Dios se está manifestando, y todo eso es posible y Dios lo está haciendo. Pero eso lo que hará es que tú vivirás de la historia de otros, porque realmente ese sonido que se compró no se compró con el trabajo y la manifestación de la fidelidad de Dios a través de ti, sino que se compró porque fueron otros los que dieron. Ese local que se pagó no fue porque realmente viste la mano del Señor, sino que fue porque otros ofrendaron. Entonces tú puedes decidir escribir tu propia historia. Escúchame, hay cosas que el seminario, instituto, que la hermenéutica, la homilética no te pueden enseñar, solamente las puedes aprender en el ejercicio del trabajo. Y escribe tu historia antes que se te seque la tinta. Comienza ya a escribir tu propia historia. Hay una historia que Dios quiere escribir a través de ti, no por medio de otros. Hay una frase que me dice, que me gusta, que dice: si no estás escribiendo tu propia historia, entonces eres un personaje en la historia de otro. Y es por eso que hay gente que está en trabajos que no le gustan y vive deprimido en trabajos que no ama, pero no tienen el valor de salir de ahí y decir: voy a abrir mi propia empresa, voy a comenzar yo de cero. No, y pasa la vida siendo personaje de la historia de otro más listo que si quiso emprender. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decidir levantarte y escribir tu propia historia y comenzar a decir, o vas a decir: no, cuando tenga un golpe de suerte, cuando las cosas me vayan bien, entonces podré escribir mi historia? Nunca lo vas a hacer. Se te va a pasar la vida. Y es por eso que Pablo, él decía, ¿no?, en Romanos 15:20, dice: mi propósito para predicar las buenas nuevas es donde Cristo no sea conocido, para que no edifique yo en el fundamento de otro. El deseo del apóstol era trabajar, pero lo que trabajaba, entre comillas, iba a ser su trabajo, iba a ser de él. Entonces,
Escribe tu propia historia. Comienza. Entiende que habrán dificultades. Entiende que las situaciones no serán fáciles. Cada vez más a mí me asusta. Yo no sé si solamente aquí en Lima, España pasa esto. No sé, resida y en Boston, no lo sé, pero a mí me asusta ver la fragilidad de muchos servidores del Señor, que con cosas mínimas y absurdas abandonan su asignación. Es que la coordinadora me cae mal, dejo mi privilegio. Es que el supervisor me dijo aquello, dejo mi privilegio. Y hoy con asombro uno va viendo, o sea, no sé qué ha pasado en los últimos años, pero ha habido como un debilitamiento en el carácter de los hijos del Señor. Hablo como pastor de mi congregación, las demás. ¿Y dónde están aquellos hombres que, como decía el pastor Jorge ayer, o aquellas mujeres que dicen, no, algún mi trompón voy a pegar también? Con esto finalizo. Y no sé si Tito está por ahí, me puede ayudar. Gracias. ¿Sabes por qué el Señor también permite que los cananeos y filisteos habiten en tu entorno? Para que tú en persona experimentes las nuevas victorias que el Señor quiere traer. Podemos vivir de las victorias de otro, escuchando cómo Dios hizo aquello allá, cómo Dios obró allá, cómo Dios se manifestó allá. O podemos decidir empezar a ver la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué deseas para ti? Puedes dejarte amedrentar por el enemigo, o puedes decir, no, esto es lo que a mí me toca vivir. Los que me antecedieron vivieron sus guerras y vivieron la gloria de Dios y experimentaron la victoria del Señor, pero ahora estas son mis batallas y yo me levanto en fe. Usted conoce, ayer el pastor Jorge hablaba sobre el mundo del boxeo, ¿no? Y usted sabe lo que es un sparring, ¿no? ¿Cuántos saben lo que es un sparring? Sí, saben. Son aquellos que acompañan a los boxeadores, ¿no? En los entrenamientos. Y yo pensaba en esta imagen y decía, ¿sabe qué? El enemigo es como un sparring para nosotros. En ti y en mí está toda la fuerza para vencer, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros. El enemigo no nos hará frente. El enemigo no tiene el poder. Simplemente está ahí para que sigamos viendo la manifestación de la gloria de Dios. Y el Señor te deja esos fuegos encendidos ahí en torno a tu vida, no para que te destruyan, sino para que luchando comiences a ver que Dios es real, que es verdaderamente el Señor el que te ha llamado, que Dios está respaldando tu ministerio. Y por eso que esta mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que ahí donde estamos le digamos al Señor, 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 abrazo el martillo que me golpea. Porque en cada golpe, Señor, tú vas trabajando en mí. Señor, esta mañana en la que tal vez muchos de los que estamos aquí hemos llegado cansados, incluso quejándonos de por qué tantas dificultades, pero hoy tu palabra nos hace ver que son necesarias. Porque hay un Jordán que tenemos que cruzar. Porque cada uno de nosotros tiene que vivir la manifestación de un mar rojo. Porque hay un horno de fuego, un foso de leones. Porque hay un desierto. Y en ese desierto, Señor,
tú trabajas en nosotros, fortaleces nuestro carácter. Gracias, Señor, por tu palabra, y que tu palabra nos renueve